estamos nuevamente en este canal Terreno de Nadie para tocar hoy un tema controvertido. Sin embargo, es una de las grandes pruebas de la pertenencia de Fidel Castro a la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que ya saben por los comentarios que hago, ¿no?, de dónde emana todo esto, cuando contamos también a Londres y al Vaticano. Desde hace un tiempo, cuando voy a hacer un video, pienso en mis amigos de Sudamérica, a los que verdaderamente esto les importa más que a la mayoría de los cubanos, porque la mayoría de los cubanos vino al mundo a defecar y a comer. Se ha dicho de paso, hay cubanos muy honrados en este canal que me ayudan mucho, de los cuales también aprendo mucho. No es mi estilo estar nombrando a personas porque no sé nunca si les va a ser agradable o no, pero sí es bueno que lo diga, ¿no?, porque no quisiera que todos los cubanos se sintieran aludidos. Además, si estas cosas se pasaran, serían muchos los cubanos que aquí estuvieran. Siempre tengo que tocar el tema de Cuba, porque Cuba es el punto clave, es la referencia de la existencia del viejo nuevo orden mundial y la prueba, la gran prueba de la futura 2030 y su puesta en acción. Sin embargo, hoy voy a tocar un tema que curiosamente une amigos de Sudamérica, de España, y también a los pocos cubanos que aquí entran con el mayor de los respetos y cariños hacia este trabajo, porque lógicamente un número bastante elevado de cubanos que sigue este canal están haciendo su labor. De hecho, la mayoría de los youtubers cubanos trabajan para el entretenimiento del pueblo de Cuba, son actores, la mayoría están preparados. Mi labor es informar, como si usted estuviera ahí sentado frente a mí, y hablamos de lo que cada día tengo menos posibilidad de hablar con amigos, porque cuando los años pasan, los amigos se pierden. Hoy vamos a tocar un tema que salpica a todos. Sin embargo, no voy a ahondar tanto en el tema, aunque me gustaría, pero nos llevaría pues más de una hora, por no decir que dos, que sería hablar del Che Guevara, pero hablar de su final. A colación viene esta fecha en que esto se graba, un día 8, cuando también otros afirman que murió el 9, pero bien, diría que fue el 9, aunque a nosotros nos ponían a llorar en Cuba el día 8. El Che Guevara es uno de los personajes más controvertidos de la historia y de la historia de Cuba, también un tipo utilizado por el comunismo y por el capitalismo. Una de las pruebas es que su foto junto a la de Marilyn Monroe es la foto más vendida que existe, es decir, que pasó a convertirse en un producto, pero en todo momento, sin que él se lo imaginara, sirvió al capitalismo, porque pocos como él sirvieron al comunismo, y repetiré 1000 veces que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo. El Che Guevara desde niño siempre sintió un odio hacia las clases altas de la sociedad, porque él viene de una familia de mucho dinero, pero que todo lo quemó, y entonces tuvo el Che desde pequeñito que vivir entre gente rica, pero con la apariencia. Nunca pudo hacer esos derroches que le permitió después Fidel Castro, desde que lo conoció en México, porque era mucho el dinero que Fidel Castro tenía, llegado desde los Estados Unidos y desde todo
este grupo, el grupo que se dedicó a conspirar para auparlo al poder. El Che Guevara, en sus últimos años, no vamos a entrar en la guerra de la Sierra Maestra y estas cosas, donde tuvo un comportamiento que verdaderamente nadie lo nombra como un cobarde ni cosa parecida, ¿no? Hablé con mucha gente que estuvo con él, al lado de él, y dicen que no, que era un tipo de esos que se llaman valientes, ¿no? Con respecto a cuando los pocos hombres de Batista que se atrevían a subir al lomerío se enfrentaban a los guerrilleros. No es como Fidel Castro que siempre huía, siempre se escondía. Ese no es el caso del Che. Sin embargo, ya desde aquel momento de la Sierra Maestra, ya Fidel empieza a utilizarlo por su acento, que no era cubano, en una, entre comillas, emisora de radio que tenían, que no era ninguna emisora, simplemente grababan y después se transmitía desde Venezuela para todo el Caribe. El Che es utilizado para ir delante de una cosita que le llamaron invasión de la parte oriental de Cuba. Imaginen que Cuba es como un cocodrilo, de la parte de la cabeza hacia el rabo del cocodrilo, que bueno, fue en el centro donde el ajedrecista matizó la jugada. El Che era un gran ajedrecista y por mi parte no quisiera olvidar decir que hubiera sido muy buen escritor, lo que tal vez se le acababa pronto el contenido y no podía explayarse en un tema determinado, pero hubiera sido mejor escritor que guerrillero y que el asesino que terminó siendo. Porque en el Che sí el comunismo prendió, de verdad. De hecho es uno de los pocos comunistas que ha existido, que entre comillas ha podido servir como el ejemplo, aparte de que su foto fue utilizada también como ese modelo por ser un tipo bonito, porque casi todos los viejos comunistas, Marx, Lenin, Engels, eran muy feos, ¿no? Entonces pues necesitaban un tipo que tuviera pues determinada presencia, ¿no? Y quedó muy bien en una foto con un ataque de asma, precisamente cuando volaron en Cuba un barco. Posteriormente, cuando Fidel iba a meter su kilométrico discurso, ahí es donde le hacen esa famosa foto a Che. Pero antes de eso, ya que estábamos hablando de la invasión que Fidel mandó a Camilo y al Che, fíjense qué casualidad, que manda a Camilo Cienfuegos y al Che Guevara, dos figuras que posteriormente desaparecen. Camilo, en el primer año de la revolución, el 28 de octubre del 59, y el Che en el 67. ¿Por qué los manda adelante en la invasión? Precisamente porque, entre otras cosas, eran dos hombres que no se iban a dejar comprar, porque en este tipo de labor de estos psicópatas, que el Che no dejaba de serlo también, y Camilo también, siempre ellos comprueban hasta qué punto el tipo es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y Fidel los manda delante, en primer lugar porque hubiera él querido quitárselos de encima a los dos, lo cual no fue así, porque ya todo el ejército de Batista estaba entregado. Rara vez en algún punto de la isla ofreció resistencia, porque Batista supo dirigir al ejército para que se entregara, porque estos son cosas que prueban, ¿no?, que Batista pues y Fidel Castro eran la misma cosa, porque es imposible que
que un grupo de hombres caminando cientos de kilómetros, hambrientos, puedan enfrentarse a un ejército, además un ejército que tenía tanques de guerra y nunca fueron utilizados. En la historia de Cuba no se recuerda un momento en que se hayan utilizado los tanques de guerra, excepto más adelante en Bahía de Cochino, cuando los Estados Unidos mandaron aquella invasión, ¿no?, en la que traicionaron a aquellos muchachos y que para que Fidel hundiera los barcos que se acercaron a la costa, por cierto, regalos de Bush, del viejo Bush, para eso mismo, ¿no?, para consolidar a la revolución cubana. Que estas cosas, pues bueno, al exilio les molesta, pero hay que decirlas porque lo que este mundo depende para evitarse la 2030 del exilio cubano, algo que no veo por ninguna parte que reaccione, porque el miedo a perder la comodidad es más grande que cualquier principio que se pueda expresar o que se pueda esperar del individuo. Siempre lo diré, no es el caso de todos, pero sí de muchos, porque la mayoría de los seres humanos prefiere dejarle el lío a los nietos, a los hijos, y pasar por la vida de la mejor manera posible. El Che Guevara, cuando sale de toda esta invasión, que salió ileso, creo que se partió un brazo solamente, según fotos, se convierte prácticamente en el héroe de la guerra, ¿no?, el hombre que está en la batalla decisiva ahí contra nadie, contra un ejército rendido en Santa Clara, en el centro del Cocodrilo. Después, ¿no?, viene el triunfo, que aquello parecía la más bella de las revoluciones que hubo. Posteriormente el Che se va al Congo a hacer allí otra revolución, ¿no? Algo que es una contradicción, porque allí no hay vallas, no hay cerca. Es decir, que más libres no podían ser los habitantes de aquel sitio. Pero bueno, allí fue el Che, allí cogió el paludismo, y estando ahí en el año 65, Fidel le mete al Che uno de los golpes más bajos que se le pudo propinar, que fue el leer la famosa carta de despedida del Che, que muchos cubanos creen que la leyó cuando lo matan en Bolivia, y no fue el caso. Fue este día, que fue el día 3 de octubre del año 65. Y bueno, como ya la gente pues se preguntaba que por qué el Che no aparecía por ninguna parte, allí Fidel se atrevió a leer la carta, que según leí en un libro de uno de los que estuvo con el Che en el Congo, por allá el Che dijo: ya Cuba se acabó para mí, porque era una carta que Fidel solamente podía leer si al Che lo mataban. Pero claro, al leer Fidel esa carta, sabía que ya era imposible que el Che, aunque no lo mataran, viniera para Cuba a exhibirse. Sí vino, pero por muy poco tiempo, y pocos lo vieron. Posteriormente se fue a Checoslovaquia, donde muy mal lo pasó. Ya del Congo se fue porque lo cogió el paludismo, pero en Checoslovaquia concretamente muy mal lo pasó porque iba haciéndose pasar, ¿no?, con la cabeza afeitada, por un traficante de madera uruguayo, para que por el acento no se percataran de que era argentino. Allí se reunió con algunos estudiantes que hablaban español, porque estaban estudiando el idioma español, y los estudiantes se quejaban mucho del comunismo, y eso a él le dolía, porque el sistema que él quería que se implantara pues era criticado por estudiantes que vivían dentro de ese sistema. Se ha dicho de paso, un país que conocí muy bien, y posiblemente de todos los que han sufrido el comunismo eran los que menos motivos
tenían para quejarse, porque fue un país que nunca perdió los sentimientos de nación. El Che Guevara, cuando sale de Praga, de la antigua Checoslovaquia, porque ni los rusos lo querían, ese tipo de hombre no encajaba con el perfil del tipo que ellos necesitaban. O tal vez los rusos tuvieran esta orden desde los Estados Unidos, porque los rusos, los soviéticos y los Estados Unidos eran la misma cosa. Y entonces puede ser que desde los Estados Unidos el KGB tuviera la orden de expresar ese desprecio hacia el Che, o tal vez sería lo más seguro en este caso, que se buscara la forma de que al Che lo eliminaran, porque el Che era un problema, independientemente de que creaba guerras, pero las creaba él solo, es decir, no eran las guerras que esta gente quiere crear para vender armas. Se ha dicho también, el Che es una de las pruebas de que sin dinero no se hace guerra. Y eso que él tenía dinero de Fidel, ellos movían sacos de dinero para esta cosa, pero no la cantidad necesaria para crear conflictos bélicos inmensos, porque para esto no es que el tipo salga solo a las montañas a crear un conflicto. Esto, el nuevo orden mundial pone de acuerdo a dos supuestos presidentes para echarlos a pelear y que ellos echen a pelear a sus muchachos. Y entonces el Che estaba en una guerra solo, en el Congo, y luego más de lo mismo en Bolivia. Se ha dicho, de Checoslovaquia llegó a Cuba, en Cuba estuvo unos meses en Pinar del Río, en los entrenamientos con un grupo de cubanos, y luego pues bajó al sur del continente con documentos falsos, algo por lo que tantos cubanos han caído presos. Pero bueno, estos muchachos y el Che se lo podían permitir, porque todo era en nombre del internacionalismo proletario este que tanto le gustaba a nuestro amo David Rockefeller. Bajan al sur de Bolivia y se internan en la selva boliviana con hombres de otras nacionalidades. También estaba Tania, que era Tamara Bunker, la guerrillera, como le llamaban, que era alemana. Estaba también con ellos allí, porque ya desde Praga, ya el Che estaba ya aglomerando gente y asistían allí también a determinados entrenamientos. Y luego en Bolivia, pues nadie se le une. Esto corrobora lo que es la ausencia de dinero en cantidades abismales y que te pongan un enemigo. El Che estaba allí prácticamente ignorado hasta que ya llega el momento de darle caza. ¿Quién informa? ¿Quién? Si no Fidel Castro iba a saber dónde estaba metido el Che. Fidel Castro es el que se encarga de que capturen al Che y que lo maten, porque el Che ya no interesaba. Ya el Che había sido ordeñado, lo mismo que había pasado con Camilo Cienfuegos, que muy temprano cayó en desgracia, que nos inventamos 20 historias sobre la muerte de Camilo, y lo principal es que Camilo fue el primero en entrar en las casas de Batista, y lo que Camilo vio corroboraba un complot entre Batista y Fidel. Ustedes saben que tengo la costumbre esta de hablar dando para atrás y para adelante, como dice una cubanita, dice que mi estilo escribiendo es de vaivén, como un viejo cansado, ¿no? Que empieza a darle para atrás y después vuelve a recuperar el tema. Pero creo que estos temas son interesantes tocarlos, ¿no? Y entonces el Che, allí no se le une nadie tampoco en Bolivia. Tenía dinero, pero no la barbaridad
suficiente como para eso, pero no le habían puesto un enemigo. Cuando le ponen el enemigo, pues bueno, que eran los soldaditos estos bolivianos que estaban haciendo el servicio militar, a los cuales él le llamaba los soldaditos, si mal no recuerdo, que muchos murieron. ¿Sabes? Cuando hay gente que se queja de que hayan matado al Che por la admiración que sienten hacia el Che, porque la admiración hacia el Che es curiosa, ¿no? Gente que el Che hubiera fusilado, porque también eso fue otra cosa, ¿no? Que en Cuba él estuvo al frente de la fortaleza de la Cabaña, donde fusilaban a la mayoría de los cubanos contrarios a Fidel, o que podían serlo en el futuro, o simplemente porque alguien los denunciaba con una calumnia por todo, fusilaban. Y ahí el Che se lució fusilando gente, incluso tenía su oficina, de modo que podía ver cuando fusilaban hombres, y muchas veces bajaba a dar el tiro de gracia en la frente al hombre que caía, ¿no? Él además se lo escribió una vez a su padre, ¿no? Lo que le gustaba la sangre, y eso pues denigra a este hombre, que verdaderamente el hecho de que Fidel lo denunciara o que fuera lo que fuera, no quiere decir que no muriera como lo tenía merecido. ¿Qué pasa? El hecho de que él estuviera en Bolivia, para Fidel Castro, en un principio no significaba ningún problema, porque en caso de que se le unieran al Che miles y miles de hombres para crear una guerra, porque en aquel momento los más famosos del mundo eran los Beatles, Elvis Presley, Fidel Castro y el Che. Por otro lado estaba la guerra de Vietnam corriendo, y eso era un punto en contra del capitalismo, porque bueno, era como tal se veía este tema, un gran punto en contra de los Estados Unidos, que esto lleva también su momento aparte, el tratar este tema de la guerra de Vietnam. El Che en Bolivia, cuando ya empiezan a darle cacería, como decía antes, pues bueno, hizo varias emboscadas a los soldaditos. Él aplicó, para tener información, lo mismo que hizo Fidel en la Sierra Maestra, que era pagándole a los campesinos. Y también esa fue lo que empleó la CIA para capturarlo, es decir, pagándole a los campesinos que supuestamente el Che quería defender, pero fueron los que fueron dando los pasos del Che hasta que lo capturaron. El Che fue capturado, ya destrozado, harapiento, arrastraba el fusil, ya no tenía ni ánimo para levantar el fusil, según cuenta uno de los que estuvo con él allí, que esta gente cuentan una parte, pero no lo cuentan todo, porque la mayoría de todos los hombres que han estado al lado de Fidel han salido, esto me estoy hablando de libros, ¿no? Han salido a escribir libros que digan lo que a Fidel le interesa, aunque lo denigren, eso a Fidel no le importaba. Lo que de Fidel no se podía decir son las cosas que dice este servidor. Esas son, de hecho, lamento que esté muerto, porque hubiera sido bueno que estuviera vivo, porque le daría tremenda publicidad. No se callaría la boca ante esta labor que hace este servidor, que es seguida en Cuba en las alturas de la dirección de Cuba. Se sigue esta labor que yo hago. Donde no se sigue es en el exilio, porque está como estancada, porque esto no interesa que se sepa, y luego a muchos no les interesa que se sepa, por aquello de que estoy viviendo en los Estados Unidos y aquí es donde quiero echar mi vida, y no me interesa lo que habla el mentecato este mal de los Estados Unidos, que no es de los Estados Unidos, que es de los títeres que dirigen a ese país. Che Guevara es capturado por Rodríguez Mendigutía, Félix Rodríguez Mendigutía, que este hombre
da también información de todo lo que ocurrió en la conversación con ellos, con el Che. Pero, lógicamente, de esta gente uno no puede, aunque es un tipo que uno ha admirado mucho, yo sentí una admiración por toda esta gente, incluso hace muchos años, también por el Che, cuando era un muchachito en Cuba y cuando era un joven, porque fue lo que nos metieron en la cabeza. Y después cuando ya uno pasa al bando contrario, pues pasas a sentir admiración por el que lo capturó, pero siendo el que lo capturó de la misma agencia de Fidel, pues ahí puede haber de todo. No tiene por qué, pero puede ser, ¿no? Porque una de las cosas, ¿por qué no se dejó hablar al Che? ¿Por qué no se le hizo un juicio? Es verdad que el Che no le hizo juicio a muchos cubanos y los fusiló, pero hubiera sido bueno que se escuchara y que diera su versión de las cosas ante un tribunal. Pero había un problema, y es que ya el Che se estaba dando cuenta de que Fidel Castro estaba en complot con los Estados Unidos. Por eso también tendríamos que preguntarnos que por qué concretamente va la Agencia Central de Inteligencia con unos cuantos cubanitos resentidos a cazar al Che. ¿Por qué? Si Bolivia tenía un ejército que podía reclutar cientos de miles de hombres para cazar al Che, no, los Estados Unidos, que según ellos no se meten en los asuntos de nadie, mandan a su gente para no solo cazar al Che, sino también callarle la boca, silenciarlo antes de que el Che hablara. El Che tenía la costumbre de anotarlo todo, y en su diario faltan unas cuantas páginas. Habría que preguntarse por qué faltan esas páginas, pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué, si la CIA es enemiga de Fidel Castro, por qué razón le entregaron a Fidel Castro el diario del Che en Bolivia? Cuando eso es, digamos que botín de guerra, aunque en ese caso, si fuera del ejército boliviano, porque esta gente no pintaba nada allí, simplemente porque este documento serviría para adoctrinarnos más a los que entonces éramos niños. Yo recuerdo los días esos que mataron al Che, todas las maestras llorando, bueno, las maestras jóvenes, porque ya más o menos por esa fecha, ya todos los maestros aquellos elegantes y decentes ya habían desaparecido del Ministerio de Educación, quedaban muy pocos. Las maestras llorando, en los actos revolucionarios todas las mañanas, los niños cuando entrábamos a la escuela teníamos que estar formados como pelotones militares, eso siempre. El acto revolucionario, el director de la escuela se podía pegar media hora hablando del Che o de lo que fuera, y los niños por orden, ¿no?, a cantar o a decir un poema al Che o a Fidel. Todas estas cosas, esto es un trabajo que mucha gente no comprende, porque la locura de los cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera, y es que esto fue un magnífico trabajo de inteligencia. Yo recuerdo que en el coro de la escuela, en el cual estaba este servidor sin saber cantar, me tenían en el coro por lo limpio que tenía el uniforme siempre, y para que declamara. Recuerdo que en aquel momento no, pero ya después, cuando pasan los años, en el coro habían hijos, hijas de fusilados, de gente que fue fusilada, de gente que fue desterrada, de desaparecidos. Estas fueron las razones que apresuraron la muerte del Che en Bolivia. Incluso este hombre habla de que se trataron como militares de la mejor manera, ¿no? Y que se dio la orden de dispararle al Che de aquí para abajo para que pareciera que había muerto en combate. Esto es un viejo truco, pero bueno, lo importante en esto es que murió, la forma y quienes recibieron la orden de anularlo, y quién fue el chivato. El chivato fue Fidel Castro, lo cual corrobora la pertenencia
de Fidel Castro a esta macabra agencia de inteligencia, que es lo que trata este servidor de demostrar en todo momento. Y bueno, el Che siempre fue un estorbo para Fidel, físicamente hablando. Fidel necesitaba estar rodeado de tipos muy feos, de tipos adulones, y ese no era el caso de Che. Los defectos del hombre son los defectos. Asesino en primer lugar, pero era un tipo con una personalidad que a Fidel Castro no le interesaba tener un tipo así al lado, y menos que se pudiera percatar de aquello con lo que más cuidado Fidel tuvo en su vida, que es que se supiera que era un actor, que era un agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los motivos por los cuales el Che Guevara sale de Cuba es porque se creó una especie de culto a su persona. Como tal, él mismo debió asumirlo cuando de pronto se siente como un salvador. De hecho, eso se puede leer en varios documentos escritos por él, como en la misma carta esta que lee Fidel antes de tiempo, donde dice: otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Es decir, que él siente que en otros lugares es necesario, porque se contagió mucho con la alegría, con lo ocurrido en Cuba a finales del 58 y a principios del 59. Bueno, Cuba fue una fiesta constante durante casi hasta el año 70 por ahí. Tal vez él, pues en otro lugar, pensó que sería como un Fidel, ¿no? Que lo mismo que Fidel logró en Cuba lo iba a lograr él. Por otra parte, si a él se le hubieran sumado mucha gente y hubieran triunfado en el sur de las Américas, porque la idea era crear un ejército para liberar a todo el sur del continente, entonces en ese caso Fidel Castro podía pensar que él sería quien iba a presidir toda esa barbaridad del sur, algo que a su agencia no le hubiera importado. Estoy hablando de suposiciones, ¿no? Pero que tienen su lógica. Si uno quiere analizar esto, a su agencia no le hubiera importado, porque el objetivo de su agencia era destruir el sur del continente, y la principal labor de un espía, esto tenganlo bien en cuenta, es llegar a la cima de cualquier organización, porque desde ahí la dirige hacia donde él quiera, la desvía, hace con ella lo que quiera, como lo que hablaba en videos anteriores sobre Nelson Mandela. Esa es la principal misión de un espía, como fue el caso de Fidel Castro. Desde que lo eligieron, crearon el mito del revolucionario, del guerrillero, y nadie se percató de que Fidel Castro estaba en un perfecto complot con Batista. De hecho, podemos afirmar que en el predio de Batista se terminó de criar Fidel Castro, incluso terminó de vivir, porque su casa, donde él tiene hoy en día su madriguera, donde murió, también eso perteneció a su tutor, que como quiera que sea, Fidel ganaba lo mismo si mataban al Che que si triunfaba, pero no podía triunfar porque no había una mano peluda que pagara a la otra parte para crearle un enemigo. Y luego ya el ajedrecista se estaba dando cuenta de que Fidel Castro no había salido de la nada, que la revolución cubana salió de New York, tal vez así no lo pensara, ¿no? Pero, y de la Florida también. La revolución no es cubana, la revolución es neoyorquina y miamera. Por estas cosas, al Che hubo que quitarlo del medio. Se quita del medio y lo utilizan, y luego su foto se convierte en el símbolo
de lo que es el gran comunista, ¿no? El comunista a imitar, sobre todo el internacionalista, es decir, eso sirvió para que a nosotros nos adoctrinaran y nos metieran en guerras en todas partes. Una curiosidad es que el Che padecía de asma y sin embargo el servicio militar en Cuba era obligatorio y solo se salvaban de ir al servicio militar los que tenían asma. Es contradictorio, ¿no? Porque esto es como una humillación indirecta, es decir, tú no vas a ir al servicio militar porque eres asmático. Sin embargo, el Che era asmático y miren todo lo que hizo. Curiosamente, el Che fue el que escribió el juramento militar cubano. Y en una parte dice, si infrijo este solemne juramento, que caiga sobre mí el odio y el desprecio de todos mis compañeros y del pueblo. Pero la parte que más me impresiona, dado el final que tuvo el Che, es donde dice que la palabra rendición y derrota están totalmente abolidas de la terminología militar cubana. Y el Che no cumplió con eso, porque el Che se rindió en Bolivia. Es decir, que se rindió en Bolivia, el Che que había fusilado tanta gente terminó fusilado. Cuando supo que lo iban a matar, dijo, valgo más vivo que muerto. Esto es porque el Che quería hablar y no lo dejaron hablar. Y bueno, el hombre que más odiaba al capitalismo terminó convertido en un producto del capitalismo. Entonces, amigos, esperemos pues que entre tantos detalles igual hayamos aportado algo nuevo sobre la historia del Che Guevara, que es un personaje muy controvertido, y agradecer por la atención prestada. Muchas gracias.